acá en mis manos el ejemplar de Acerca de quienes robaron dolor, de Silvio Randazzo. Es un libro que acaba de salir del horno, está pero calentito. Por eso estamos con este autor azuleño, estamos en Vértigo, que nos abrió las puertas para que nos podamos encontrar aquí, y vamos a charlar un poquito sobre la publicación de este nuevo material literario que va a estar circulando en la ciudad. Gracias, Silvio, por la nota. No, gracias a ustedes y además por haberme traído acá, por regar también la nota y acompañarme. La verdad es que cuando vimos en tus redes sociales la publicación del libro, nos alegramos mucho porque veníamos siguiendo un poco tu trayectoria en diferentes medios de la ciudad y tus publicaciones, pero queremos que nos cuentes vos acerca de Acerca. Bueno, es mi primer libro, es un libro de relatos, algunos dicen que es un libro de cuentos, y tomó forma en un gran porcentaje el año pasado, un año que, a ver, no voy a dedicar mucho tiempo en decir lo difícil que fue 2020, para mí lo fue en demasía. Fue difícil masiva y entonces una de las maneras que encontré de buscar sobreponerme anímicamente e incluso como tarea fue dar cauce a un anhelo muy añejo, un anhelo muy postergado, que era publicar un libro. Y bueno, ahí lo tenés. Por razones que se tratan de esclarecer, el libro ahora tiene forma física. Creo que no se trata de desear por desear, no se trata de desear a tontas y a locas. ¿Viste? O sea, yo creo que el deseo, cuando son deseos sobre cuestiones que son muy de la circunstancia o muy de la moda o son por ahí las chucherías o las baratijas que te ofrece este sistema en el que estamos inmersos, el deseo es contraproducente, ¿no? Porque es un deseo que no se logra saciar nunca. O sea, la apetencia del deseo es, o sea, yo quiero esto, cuando lo tengo me van a poner un nuevo anzuelo, voy a seguir deseando, entonces estoy en una circunstancia de deseo permanente y eso para mí es muy peligroso y es muy defraudante. Entonces acá era un viejo anhelo, acá se parece más a esa frase que hizo célebre Galeano, ¿no? La utopía para seguir caminando. Bueno, yo por ahora paré en este libro, pero hay más camino por andar. Más camino por andar y por desandar, sí. También. Es muy curioso el libro, sin leerlo, ¿no? Tiene unas imágenes, lo vuelvo a mostrar, tiene unas imágenes muy peculiares. Sí, pertenecen a un amigo a la distancia que es Andrés Cassiani, un ilustrador de la puta madre. Mentado ilustrador, ya a esta altura tiene un devenir artístico impresionante y bueno, habíamos trabajado juntos de alguna manera en Subte, que es una revista de la cual yo era coeditor, y bueno, un poco este compañerismo artístico para encarar el libro surgió genuinamente y un día, casi sin darme cuenta, estaba enviándole por mail el archivo con todos mis relatos y al poco tiempo comencé a recibir no solo sus buenas sensaciones, sino sus primeros bocetos y demás. Y bueno, Andrés es también un poco, a su manera, un coautor de este libro. Contanos de qué, sin hacernos un spoiler, porque queremos que sea una sorpresa, pero que nos cuentes de qué se trata el libro. Si tuvieses que hacer una sinopsis de esta obra, ¿cuál sería? Mira, yo todavía estoy en un proceso también de asimilar qué es esto que acabo de publicar, ¿no? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Claro, de asimilarlo como un todo. Y tampoco estoy muy a favor de
como de andar sacándole la sábana a los fantasmas porque se devela el misterio, ¿viste? Son 8 relatos y a modo de misceláneas hay unas 3 poesías. Me da un poco de pudor llamarle poesía. Si se enteran los poetas van a venir en fila, ¿no? Van a venir en horda a dar conmigo. Son unos tropezones ahí estrofiados, le digo yo, ¿no? Pero son relatos en donde básicamente se exponen circunstancias atravesadas por el dolor, un dolor arraigado muy profundamente. Y un dolor que es, si no es la misma cosa, es el reverso de la moneda de la violencia, ¿no? Es como, a falta de una imagen mejor, digo, es un círculo vicioso de retroalimentación de violencia y dolor. Queda ver, como el huevo y la gallina, qué estuvo primero, ¿no? Si es un dolor que genera la reacción violenta o es una violencia que sume a las y los personajes de este compendio de relatos. Pero vas a encontrar o van a encontrar hombres y mujeres atravesando situaciones de dolor en todas, digamos, en todas sus variantes, podríamos decirlo así, o en alguna de las variantes. ¿Quién soy yo para establecer acá el canon del dolor, ¿no? Pero son jóvenes, son personas de todas las edades, de muchos estratos sociales, que en algún momento tienen que vérselas con el dolor. Quizás hay una aparente naturalidad del dolor, ¿no? Una suerte de que el dolor está y está porque tiene que estar, pero después hay resoluciones que son igual de dolorosas y profundamente violentas en casi todos los casos. Y también hay como un subtema que no es nuevo para mí ni es nuevo para nadie, pero hay como un elemento orbitando, un elemento satélite que es la malinfluencia de los medios de comunicación. Cuando digo medios de comunicación, meto dentro de esa bolsa también a redes sociales, ¿no? O sea, creo que a esta altura tienen una significancia similar y son una vidriera igual de parecida e igual de efectiva para que casi todos nosotros expongamos el espectáculo de nuestra vida. Casi nunca en Instagram, en Facebook, en Twitter vas a exponer la esencia de tu vida. Siempre estás de alguna manera teatralizando un poco lo que te pasa, ¿no? Siempre estás un poco más feliz o tenés un filtro para verte... Para resolver los problemas, claro, filosóficos del hombre, el ético, el estético. Claro, es como que yo use un filtro con un jopo, unas trenzas, ¿no? Bueno, de esa manera también hay como el perfume de los más media y de las redes sociales está ahí acechando todo el tiempo. Cuando empezábamos la charla nos decías que 2020 fue un año complicado, pero para vos en particular fue un año muy complejo por todo lo que tiene que ver con la crisis que trajo la pandemia más allá de la sanitaria. ¿Cómo es que en ese contexto se puede dar la creación de este libro? ¿Vos tuviste algún apoyo editorial? ¿Es autogestivo? No, es una producción independiente, es pura autogestión. Se lo debo enormemente a mi hermano, a Gabriel. Más allá de la compañía de los afectos y de los amigos, tengo una compañera que ha sido un sostén gigantesco, pero no, después es puro Silvio. Y se dio por una suerte de porfía
a toda esa cuestión ominosa que como que nos tenía en su barriga, ¿viste? Y vos decís, o sea, me quedo sin laburo, tengo un estado de ánimo que si lo convido me meten preso. Bueno, ¿qué hago para sentirme vivo? ¿Y qué hago también para canalizar ese submundo que me habitaba, que era de pulsiones y de personajes y de dolor y de violencia y de incertidumbre y de miedo y de rabia? Bueno, ¿qué capso hago? Bueno, yo escribo. Otros u otras andan por la vida canalizando sus dolores, sus temores, su violencia de otra manera. Bueno, yo seguí escribiendo porque nunca paro de escribir. Lo que hice fue como poner un coto y un ordenamiento a lo que más o menos tenía. Algunos de estos relatos han tenido su precuela, por así llamarle, en la revista Subte, y aquí llegan en una versión, estimo yo, que mejorada, y otros son cosecha 2020. Caseritos, sí. Todos. Silvio, nosotros solemos leer lo que vos publicás en tus redes sociales, que las vamos a dejar para que después puedan contactarse con vos para adquirir el libro. Pero lo último que leí que me emocionó muchísimo fue un texto que escribiste sobre Ylva Grata Sabot y María Luisa Beltri. ¿Qué es lo que te lleva a hacer esos escritos y de alguna manera, aunque no sea en un libro, pero publicarlo, esto que decía de las redes, que terminan siendo un medio más? Bueno, no, en ese caso puntual, digamos, había tenido una primera versión allá por agosto de 2020. En principio era la letra para una canción que nunca fue y ahora termina siendo estos tropezones estrofiados de lo que yo hablaba hace un rato. Y tiene que ver con las inquietudes, con las sensibilidades de uno. Yo no encuentro otra manera de darte un argumento que valga la pena, ¿no? sobre por qué. En este caso hubo una decisión bastante lucubrada de publicarlo un día antes de la Marcha del Orgullo aquí en Azul, un evento, una celebración y una fiesta histórica, reivindicativa, inédita en nuestra ciudad. Claro, inédita, muy necesaria, más allá de que haya quienes vean esto como un bochorno, ¿no? Y pongan el foco para congraciarse, vaya uno a saber con quién, pongan el foco en una bandera o en una guirnalda que estuvo atado momentáneamente a los pies de una estatua. Entonces es también una toma de posición, ¿no? Según lo veo. Y el hecho de algunos textos que puedas haber leído vos ahí en el perfil de Facebook toman esa forma, porque también entiendo que para las características y los códigos de alguna manera que reviste Facebook, una suerte de tropezón estrofiado es más accesible, no desde el contenido o desde la emoción, ¿no? Sino desde lo meramente físico y visual, que estar publicando yo un relato que por ahí acá en el libro tiene 12 páginas, ¿no? También entiendo que hay como, no sé si llamarle, quizás esté pifiando, códigos de vinculación en redes sociales que por ahí te llevan a adaptarte a extensiones y cuestiones
que son cosméticas, porque vos podés, acá puede haber un relato que tenga 12 páginas y a vos no moverte siquiera el 2% de tu emoción más vaga y más superficial. No es cuestión de extensión, ¿no? De número de caracteres, pero bueno, entiendo que hay algo que no me cuaja, pero que debo de alguna manera aceptar si quiero estar surfeando la ola ahí de Facebook o de la red que sea. Esto de la extensión coincido totalmente, si no los haikus, por ejemplo, no tendrían razón de ser. Puede ser un relato extenso y que diga o que no diga para uno, ¿no? Porque también depende de quién está leyendo. Y algo de 3 renglones puede movilizarte muchísimo. Probablemente eso que publiqué sobre Elba y María Luisa dispare y active más emociones que cualquiera de los relatos que están acá en el libro. Pero vamos a ver. No me estoy haciendo mucha buena propaganda, pero bueno. Vamos a ver porque todavía no lo hemos leído, pero tenemos mucha confianza en que es un material de calidad. Pronto haremos una devolución también. Está muy bien. Eso me da un poco de temor. Pero no, si tengo que decir algo es que es lo que mejor explica, no de una manera quizás un tanto velada, pero lo que mejor explica a este muchachón modelo 2020/2021 es este libro. Es una producción independiente. Ni siquiera intenté andar tocando timbres o golpeando puertas de editoriales, y también es un posicionamiento ideológico, filosófico, ¿no? Digo, hacerlo así. ¿Y en qué momento? Y en un momento también en el que, momento totalmente penoso, en donde casi todo a nuestro alrededor tiraba muy para abajo y hay mucha gente cercana, muchos vecinos y vecinas que están aún llorando pérdidas y daños irreparables. Bueno, también de alguna manera, quizás un poco rebuscada, pero un poco en honor a toda esa tragedia, es que bueno, uno sale a la arena a espadear con el libro. Que es también una forma de dar vida, de crear. Y ojalá. Suena mejor en vos que en mí, pero ojalá suceda así. Silvio, para ir terminando, te vamos a pedir 3 favores, que son 3 recomendaciones. El primero es obvio, te vamos a pedir que nos recomiendes un libro. No necesariamente tiene que ser de historia, pero un libro que a vos te guste mucho, que digas, esto está buenísimo, que todos lo lean, o al menos que sepan que existe. Además de acerca de quienes robaron dolor, por supuesto. Mira, si yo te recomiendo un libro que a mí me haya provocado quizás estímulo e inspiración y demás, porque esto de las musas, ¿viste? A mí las musas que me gustan es las que pueden acompañar la cerveza, son otras, ¿viste? Después, se cortan en 8 porciones. Sí. Después es hasta una concepción bastante machista esto de las musas y demás. Pero un libro que leí hace un par de años y el año pasado, cuando yo escribía volvió a andar ahí, volví a él, es Llamada Telefónica, de Roberto Bolaño, el escritor chileno, que es un escritor que me gusta muchísimo. Y si no, cualquier libro de Bukowski me parece que está bien. Cualquier libro de Cortázar está muy bien. Mariana Enríquez. Camila Sosa Vallada. Todo eso está muy bien. Todo eso está en mí. Todo eso está en mí y todo eso de alguna manera transpira este libro, ¿no? Por ahí no se note mucho,
pero si me dan tiempo, cuando consigan más talento lo van a notar. No, por favor. La segunda recomendación es una película o una serie que también te haya gustado mucho o te haya marcado de alguna manera como algo para compartir con alguien más. Bueno, no quiero caer en mis pelis de cabecera porque son las pelis que hasta podrían ser muy trilladas, ¿no? Yo te puedo decir Taxi Driver, pero no tiene gracia por ir a recomendar Taxi Driver. Hay una peli que vi el año pasado o en 2019, pero no recuerdo el director, o sea que voy a ser muy malo aconsejando. Pero se llama Girl y es la historia, la circunstancia, la experiencia de un muchacho que decide que su identidad sexual es otra. Entonces ya no es un muchacho, sino que es una muchacha. Y la película muestra de una manera descarnada, brillante y dolorosa, pero también reivindicativa, la lucha por abrirse paso en un contexto familiar, laboral y escolar que probablemente diría que es un bochorno. El último, favor. Pero esa recomendación es media trucha porque no puedo dar ningún dato más. Bueno, pero a ver, si despierta el interés, sí, la otra persona lo puede tomar y buscar. Sí, sí, No soy bastante mal. Y después, bueno, después como todo vi algunas series que pareciera que si te las perdés sos un inadecuado social, ¿no? Estás afuera. Claro. Pero bueno, nada, prefiero ir con esa peli. Perfecto. Y lo último, un tema de historia, un tema histórico, que vos creas que es necesario que esté en revisión o que estudiemos o que hablemos más sobre ello. Me parece que hay que seguir, pero mucho, hay que seguir hablando del aborto. Muchísimo hay que seguir hablando del aborto. Que no nos hablen los grandes discursos, que no nos hablen los medios por nosotros. Hay que seguir hablando mucho del aborto. Sí, también entender que es una lucha que continúa. Recién ahora se está empezando a dar el debate en Chile, que es un país vecino que está tan cerquita. Bueno, ellos pueden tomar como ejemplo todo lo que fue la movilización y la lucha de las mujeres en Argentina para conseguir que se llegue a la aprobación de la ley, pero todavía hay un largo camino por andar, no solo en Argentina, sino en el mundo, América Latina en particular. Es un tema mundial, es un tema continental, pero para mí es un tema, ciudadano, ni hablar, y es un tema nacional, federal. Más allá de estas reivindicaciones que se han dado, una de las pocas buenas noticias de 2020, me parece que sigue siendo fundamental por esto de lo que algunos llaman también la batalla cultural, ¿no? Me parece que sigue siendo muy importante, y yo lo que todavía noto es que hay una gran porción social que sigue siendo punitivista con quienes eligen abortar. Bueno, Silvio, te agradecemos que te hayas tomado este tiempo para venir a charlar con nosotros. Vos decirte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que lo sigas a Silvio en sus redes, pero más allá de acerca de quienes robaron dolor, hay un montón de cosas para ver y felicitaciones. Bueno, yo les agradezco y en realidad vine a decir aquí que yo voto por las historias de miércoles porque las historias de lunes son todas de gimnasio y de dietas por comenzar y no estoy para nada de acuerdo. Gracias, Silvio. Gracias por este rato. Nos vemos pronto.